Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ok, gracias. Hoy día tenemos que ver eh, el sistema óseo. Un momento, estoy tratando de cuadrar todo. Un momentito, por favor.
Buenos días, profesor. Buenos días. Días, profesor. Buenos días. Ok. Bien, vamos a empezar con la clase. Hoy tenemos que ver sistema óseo. Su clase anterior fue sobre tejido, sistema endocrino. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Recuerdan eso? A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, profesor. Ok. Vamos a ver entonces sistema óseo. Vamos a modificar la fecha. Hoy es 2 del 8. Bien. Sí, ya. Está bien, chicos. A ver, sobre tejido endocrino. A ver, ¿a qué llamamos tejido endocrino, chicos? No está compartiendo, profesor. Ah, ya. No, sobre la clase anterior. Sobre la clase anterior que tuvieron, ¿qué vieron en sistema endocrino? ¿Por qué se llamaba así? Son células que segregan hormonas. Ujú. Un sistema, y ya eso lo van a ver en los siguientes sistemas también. Un sistema siempre es un conjunto de órganos, ¿de acuerdo? Un sistema es un conjunto de órganos. Y ese conjunto de órganos se ponen de acuerdo y llevan a cabo un mismo trabajo. Eso se cumple en todos los sistemas, digestivo, respiratorio, endocrino, etc. Un sistema es un conjunto de órganos que se ponen de acuerdo y realizan una misma función. El sistema endocrino será un conjunto de órganos que se llaman glándulas, ¿no? Esos órganos se llaman glándulas. Y lo que hacen es producir, como dijo su compañera, producir hormonas. ¿Y qué hacen las hormonas? ¿Alguien recuerda qué hacen las hormonas en nuestro cuerpo? Profesor, esta es la clase de hoy. Lo que están viendo, sí. De lo que estamos comentando es su clase anterior. Ya. Regulan las sustancias de las células. Regulan funciones, más que todo. Una hormona va a regular una función en nuestro sistema. Por ejemplo, seguramente les han hablado de la insulina, que es la hormona que regula la cantidad de azúcar en nuestra sangre. Otra hormona que tenemos también son el estrógeno, la testosterona, el cortisol, entre otras hormonas. Por ejemplo, el cortisol es una hormona que aparece cuando uno se encuentra en una situación de estrés. Ahí el cuerpo produce mucho cortisol. La adrenalina, exacto. La adrenalina aparece en situaciones extremas, cuando tenemos algún peligro o estamos expuestos a alguna situación límite, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra vida está en peligro, se activa nuestro instinto de supervivencia
y nuestra sangre empieza... Es un sistema de alerta. Ujú. Y la adrenalina se incrementa en la sangre y empezamos a duplicar nuestra velocidad, nuestra fuerza. ¿Sí, Keiler? Profesor, la adrenalina también sería como que algo un poco divertido, profe. ¿Un poco qué? Un poco divertido porque, o sea, hay juegos extremos, pero que son como para gente más adulta y como para, que tiene adrenalina, profesor. ¿En eso se puede usar? Ah, claro. Como les dije, la adrenalina se incrementa en situaciones límites. Y sí hay ciertas actividades, como por ejemplo lanzarse en paracaídas, ¿no? Es un deporte. Y esas actividades como lanzarse en paracaídas o quizás practicar ciclismo, son actividades que llevan a nuestro cuerpo a un límite, ¿no? Al extremo. Y nuestra vida a veces, muchas veces está en peligro. Y ahí también se libera adrenalina. Y la adrenalina actúa sobre la sangre, sobre las venas, las arterias, ¿no? Y cambia todo nuestro funcionamiento. Una hormona siempre tiene esa función de cambiar el funcionamiento del cuerpo. Ok. Y vamos entonces ahora a ver sistema óseo. Ok. Igual por el orden de la lista vamos a ir participando. A ver. Alondra, ¿me podrían leer el concepto, por favor? Ok, profesor. Sistema óseo. Conjunto de órganos denominados huesos que conforman el esqueleto. Están conformados por tejido óseo. Funciones: soporte, protección de órganos, locomoción y almacenamiento de calcio. Gracias. Entonces, el sistema óseo, como vemos, es un conjunto de órganos también, pero aquí los órganos se denominan huesos, ¿sí? Los órganos se denominan huesos. Y esos huesos forman, en conjunto, forman el esqueleto, no solamente del individuo, sino también de cualquier otro animal vertebrado, ¿no? De cualquier vertebrado. Y sus funciones pues son el soporte, la protección, locomoción y almacenamiento. Aquí en la imagen estamos viendo un hueso. Y a la derecha tenemos un esquema, ¿no? De cómo sería el hueso al interior, ¿no? Cómo se ve en el interior del hueso. Dentro del hueso también hay venas. Hay venas, como también hay arterias, hay capilares, ¿sí? Dentro de nuestro hueso también tenemos venas y corre la sangre por ahí, ¿no? Analicemos sus funciones. Tiene, como hemos dicho, locomoción. ¿A qué se referirá con locomoción? Es el movimiento. Movimiento, exacto. Los huesos van a participar en el movimiento, ¿no? Pero como agentes, podríamos decir, pasivos, ya que no originan el movimiento, ¿no? El movimiento se origina en el sistema muscular, pero los huesos participan también en el movimiento y permite a los cuerpos desplazarse. Sostén quiere decir que soporta. Nuestro sistema óseo es el armazón, es la estructura que va a soportar nuestro cuerpo. Todos nuestros órganos van a estar, digamos, sostenidos por el esqueleto. Protección. Los órganos van a estar protegidos por el hueso, ¿no?
Por ejemplo, nuestro cráneo. ¿Qué órgano protegerá nuestro cráneo? ¿A qué órgano protege? El Cerebro. los huesos. Al No, cerebro. Claro, el cráneo sí. protege al cerebro. ¿Y nuestras costillas? ¿El corazón? El, El los corazón, pulmones. Los pulmones. pulmones, estómago, ¿no? ¿Y nuestra columna vertebral, a qué órgano protegerá? La columna vertebral protege a la médula espinal. ¿Quién sigue en la lista? Sigue Daniela. Daniela, ¿podrías leer ahí claro, leer la respuesta a la pregunta ¿cuántos huesos tenemos? ¿Esa Daniela? Ok, no está activa su cámara. Vamos a pasar a la siguiente. Dana. Aproximadamente 106 huesos. Pero esto no se cumple en los niños, menos en un recién nacido, ya que nacen con algunos huesos separados para facilitar su salida desde el canal de parto. Por ejemplo, tenemos los huesos en palpamos la cabeza de un recién nacido, encontramos partes blandas llamadas canales o molleras. Ok, muy bien. Vemos que en nuestro cuerpo hay aproximadamente 206 huesos. Pero esto en los niños no se cumple, ¿no? En los niños aumenta. ¿A qué se debe? A ver, lo acaba de leer su compañero. Acá adelantito sale una mollerita. Ujú. Cuando somos bebés, tenemos más huesos porque nuestro cráneo está dividido, ¿no? Los huesos del cráneo están divididos. Y esto se debe a que la división del cráneo va a facilitar la salida del bebé al momento del parto. Y esa división queda todavía durante algún tiempo en los bebés y prueba de eso es que al medio por encima de la frente, ¿no? Los bebés tienen una pequeña hendidura, ¿no? Que se llama fontanela, que conocemos como mollera. Luego, con el tiempo, esa mollera, esa hendidura va desapareciendo y eso es debido a que los huesos se están juntando, ¿no? Otra vez, para formar uno solo, ¿sí? Pero un adulto tiene 206 huesos. Los bebés tienen poquito más porque, como hemos dicho, los huesos del cráneo se dividen. Bien. Tenemos entonces 206 huesos articulados, un hueso hyoides que no es articulado y se ubica en la base de la lengua. Tenemos una cadena de huesecillos que son martillo, yunque y estribo, localizada en cada oído, ¿no? Esos huesecillos son uno de los más pequeños, ¿no? Son los más pequeños del cuerpo. Al medio, ustedes se dan cuenta, el oído. Y aquí, en la parte media casi del oído, tenemos esos huesecillos, ¿no? Sí, en un momento voy a enviar el PPT, no se preocupe. Solo que ahora estoy proyectando y es un poco difícil. Bien. Tenemos la división de los huesos, ¿no? Tenemos dos grandes divisiones del esqueleto
esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial se llama así porque es el esqueleto medio, la parte media, el eje de nuestro cuerpo. Y el esqueleto apendicular son los extremos, ¿no? Lo que va a estar unido a esa parte central. En el esqueleto axial tenemos cabeza, tronco, entre otros, y el esqueleto apendicular, extremidades superiores e inferiores. Esto lo vamos a ver mejor en las imágenes. Aquí. A la izquierda vemos que está coloreado el esqueleto axial. ¿Ven? La parte media. Y a la derecha tenemos el esqueleto apendicular, que solamente serían extremidades superiores, extremidades inferiores. Y más a la derecha tenemos ya dividido, ¿no?, al esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Se puede ver ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esa división del esqueleto? Sí, profe, que axial es el medio Ujú, y apendicular es todas las partes. ujú, así es. Sí, así es. Apendicular es los extremos, ¿no? Lo que siempre va a estar pegado al esqueleto axial. Los costados, podremos decir. Bien, vamos a empezar repasando las partes del esqueleto axial y empezamos por la cabeza. ¿Cuántos huesos tiene la cabeza? ¿22? 22 huesos. Ujú. La cabeza tiene 22 huesos, divididos en dos partes o en dos zonas. Los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Ustedes pueden ver ahí los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo, profesor Yocarla. Ujú. Los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Esas dos zonas conforman todos los huesos de la cabeza. En total son 22. Los huesos del cráneo son 8, ¿no? Y el cráneo protege, pues, al cerebro, al encéfalo. El hueso de la parte delantera, ¿no? La frente. ¿Cómo se llama? Hueso frontal, profesor. Frontal. Claro, frontal, ¿no? De la frente, hueso frontal. Ahí lo están viendo. Hueso frontal. Luego tenemos, abajito casi delante de la oreja, tenemos el hueso esfenoides, ¿no? Pequeñito. Y la parte posterior, ¿no? Tenemos el hueso parietal, el más grande del cráneo. Luego en la parte lateral, ya, toda la parte lateral, el hueso temporal. El hueso temporal, recuerden, es la parte lateral, ¿no? Y atrás, en la parte ya posterior baja, tenemos el hueso occipital. Y no olvidar el hueso etmoides, que está detrás o, claro, detrás de la nariz, ¿no? Dentro de la nariz. Bien, esos son los huesos del cráneo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos dice 6, ¿por qué? Porque dense cuenta que el hueso temporal tenemos izquierdo y derecho. ¿De acuerdo? El hueso temporal tenemos izquierdo y derecho. Al igual que el hueso esfenoides. También hueso esfenoides izquierdo y hueso esfenoides derecho. Entonces, si nos damos cuenta, un frontal más un parietal, ahí van 2. 2 esfenoides, 4. 2 temporales, 6. Occipital, 7. Y etmoides, 8, ¿no? Ahí estarían los 8 huesos del cráneo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Profesor, el etmoides es el que está dentro de la nariz. Sí, está detrás de la nariz, ¿no? Se puede ver ahí. Ligeramente se puede ver.
Profesor, los dientes también son un hueso, entonces también se contarían. No, los dientes no se consideran parte del sistema óseo. Ah, bueno. Los dientes se ven en sistema digestivo. Cuando vean sistema digestivo o aparato digestivo, es ahí donde van a empezar hablando de la boca, el primer órgano del aparato digestivo, y cuando vean boca, seguramente van a hablar de los 32 dientes. Pero aquí en sistema óseo no los vamos a detallar. Y no tienen la misma composición que los huesos. Por eso es que no se le consideran como huesos. Ok. Ahora vamos con los huesos. ¿De qué parte de la cabeza? Ya vimos cráneo. ¿Qué falta ver ahora? La cara. La cara, exacto. 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 No olviden, hemos visto cráneo. ¿Cuántos huesos había en el cráneo? 8. En el cráneo habían 8. Ya. En la cara hay 14. 8 más 14. Ay, no sé, profe, 22, profe. 22, claro. Y eso es lo que forma total los huesos de la cabeza. En la cabeza hay 22 huesos. 8 en el cráneo y 14 en la cara. A esos huesos de la cara también se les llama huesos faciales. Entonces hay que darnos cuenta de eso. No es lo mismo hablar de huesos de cráneo y huesos de la cara. Empezamos entonces contando, debería haber 14. No olviden que hay huesos que se repiten en el lado izquierdo y derecho. A ver, empezamos por el hueso nasal. Hueso nasal. Luego tenemos el lacrimal. Y no olviden que hay lacrimal izquierdo y derecho. Nasal izquierdo y derecho. ¿Sí? El lacrimal es un hueso pequeñito. Le dicen lacrimal porque está en el lugar donde se ubica la glándula lacrimal, ¿no? Que produce la lágrima. Bajando tenemos el hueso que está de color verde. ¿Cómo se llama ese hueso? Guillomático. Cigomático. Por eso, profe. Ah, sí, cigomático. Cigomático, ¿no? El cigomático. Dos cigomáticos. Derecho e izquierdo. ¿Ya? Entonces repasamos. Nasal, lacrimal, cigomático. Derecho e izquierdo. Luego tenemos la porción amarilla, ¿no? No es que los huesos sean de colores, sino que aquí se le ponen el color para que los puedan diferenciar mejor. Tenemos luego la parte amarilla, que vendría a ser el hueso. ¿Qué hueso es? Maxilar. Maxilar. A veces le llaman maxilar superior, ¿no? Maxilar. El maxilar también tenemos derecho e izquierdo. Luego en la parte inferior tenemos maxilar inferior o la mandíbula. ¿Ven? Ahora, ¿la mandíbula hay izquierda, derecha o es un solo hueso? Es un solo hueso. Un solo hueso. Es un solo hueso. Es un solo hueso. La mandíbula es un Por eso solo la hueso. mandíbula se mueve más. Movimiento. Profesor, porque Exacto, y es el hueso que tiene movimiento. La mandíbula tiene movimiento. El maxilar superior no tiene movimiento. Y luego vamos a la nariz a ver qué hay dentro, ¿no? No es que esté por encima, porque ustedes deben ver que nuestra nariz tiene cartílago. Esos huesos son los que están dentro de la nariz. Tenemos el vómer, tenemos el hueso de corte nasal inferior y el palatino. Entonces vamos a ver quiénes tienen dos dobles, ¿no?
Por ejemplo, 2 nasales, lo que hemos visto, ¿no? Ahí aparece el 2. Hasta ahí van 2 huesos de la cara. Nasal izquierdo, nasal derecho. Maxilar, 2 maxilares, derecho, izquierdo. Hasta ahí van 4 huesos. 2 cigomáticos, derecho, izquierdo. Hasta ahí, ¿cuántos huesos tenemos? 6. 7, nada, profe, 6. 6. 6. Hasta ahí tenemos 6 huesos. Sí, profe. Luego, 2 lacrimales. Serían 8. Lacrimal derecho y lacrimal izquierdo. 2 palatinos. Hasta ahí tenemos 10 huesos. El hueso hioides. El hueso hioides, 11. Vomer, 13. Corte nasal, no, sí, 13. Y aquí la mandíbula sería 14. Aquí no está considerando el corte nasal como un hueso, sino más bien como una abertura. Repasamos otra vez. A ver, 2 nasales, 2 cigomáticos, 4, 2 lacrimales, 6, 2 palatinos, 8. Perdón, maxilar 2 también serían 10. Hasta ahí tenemos 10. 2 nasales, 2 lacrimales, 2 palatinos, 2 cigomáticos, 2 maxilares. 10. 11 conioides, 12 vomer, 13 mandíbula. Está bien, 14 corte nasal. ¿Sí? Coincide. Y ahora veamos la columna vertebral. Eso vamos a ver en la lista. Seguía Dana. Kaela. Kaela, Sí, profe. ¿podrías leer el concepto de columna vertebral? Por favor. Yo, profe. Columna vertebral. Parte central del esqueleto que sostiene a la cabeza y aloja a la médula espinal. En el adulto mide 72 Centímetros. formado por 33 huesos llamados entre las vértebras se ubican los discos intervertebrales. En el adulto las 33 vértebras se agrupan en 26 huesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. Ok, está bien. Gracias. Entonces, nuestra columna vertebral, como vemos, protege a la médula ósea. Y ustedes están viendo ahí, lo están viendo de manera frontal, de frente, están viendo la columna vertebral. Y la imagen de la derecha es la columna vertebral de perfil, como ver a una persona de perfil, ¿no? Y vemos que, no sé si se nota, pero cada vértebra tiene como un nombre, ¿no? Como un código. C1, C2, C3, C4. Vamos a marcar eso. Miren. Hasta aquí hay de la C1 hasta la C7. ¿Ya? Hasta aquí hay 7. ¿Y por qué esa letra C? A ver, ¿alguien se da cuenta por qué? Vértebras cervicales. Exacto, Sofía. La C es de cervical. Tenemos entonces la cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, 5, 6 y cervical 7. 7 cervicales.
Recordemos que todos se llaman vértebras y es que están unidos mediante los discos intervertebrales, que son articulaciones. 7 vértebras cervicales. Luego empiezan las vértebras. ¿Por qué se llaman T? Dorsal. Claro, ahí no dice dorsal. La T viene de torácicas. Y si te das cuenta, hay en total 12 torácicas. ¿Listo? Dorsal o torácica. Es lo mismo. Le podemos llamar dorsal o torácica. Entonces hay 12 torácicas. La T1, la T2 hasta la T12. Luego tenemos las L. ¿La L de qué? Lumbares, profesor. De lumbares, exacto. Lumbares. Hay L1, L2, L3, L4, L5. O sea que hay 5 vértebras lumbares. Hasta ahí tenemos 24. Luego tenemos la región sacra, que consta de 5 vértebras. Y luego la región coccidia, que tenemos 4 vértebras soldadas, unidas entre sí. Entonces tenemos 10, 14, 14 más 12, 26, 26 más 7, 33, ¿no? Y ahí están todas las vértebras. 33 vértebras, formando la columna vertebral. ¿Sí? Eso de las regiones no hay que olvidarse, ¿ya? Vamos a ponerle aquí dorsal. Ya está. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿a qué hora lo va a subir el PPT, los dos de ayer y de hoy? No, sí. En esta media hora que tenemos de receso voy a tratar de subir el PPT de ayer y de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Pasamos entonces, si no hay preguntas. Nos queda menos de un minuto. Se va a cortar, profe. Sí. Bueno, les comento eso y ya volvemos después. Este hueso que ustedes ven aquí es el hueso esternón. Ya hemos visto cabeza, hemos visto columna vertebral, ahora falta ver la caja torácica. La caja torácica está conformada por el esternón y por las costillas. El esternón es el hueso del medio, ¿no? Que todos tenemos ahí en la parte del pecho, ¿no? Tenemos ahí al medio un esternón. Bien, al regresar ya comentamos un poco más sobre este hueso y sobre todas las costillas que tenemos. ¿Sí? Regresamos entonces en menos de un minuto.